En el año 2021 se realizó una investigación difícil, interesante, pero muy difícil, hacia un hombre que había sido acusado por haber abusado de una mujer de manera física, emocional, sexualmente. Y esta era una persona reconocida, conocida por muchos. Y esta investigación duró por más de 4 meses, investigando aparatos tecnológicos de este hombre, correos electrónicos, fotografías personales, lo cual llegó a la conclusión de que era verdad lo que esta mujer estaba acusando y muchas otras mujeres. Lo más terrible de todo es que este era un hombre reconocido por muchos como un gran cristiano, un gran predicador, un apologeta y un gran escritor de muchos libros. Un hombre llamado Ravi Zacharias, quien había fallecido el 19 de mayo de 2020. Es interesante que cuando murió este hombre, se le alabó por su testimonio personal. Se le reconoció como un hombre comprometido con el Señor, con su verdad y por su integridad personal. Y ahora quedaba claro que en realidad todas esas palabras quedaban nulas a lo que era realmente su vida privada. Lo que tantas personas admiraban de un hombre como él en su vida pública, en realidad era toda una mentira en su vida privada. Una revisión limitada de antiguos dispositivos electrónicos de este hombre reveló contactos de más de 200 masajistas en Estados Unidos y Asia. Cientos de imágenes de mujeres jóvenes, incluyendo algunas que las mostraban desnudas. Zacarías solicitó y recibió fotografías hasta algunos meses antes de fallecer. Y es interesante cuando uno investiga un poco porque un año antes de fallecer, este hombre dijo estas palabras en una charla. Dijo: aquellos de ustedes que me han visto en público no tienen idea de cómo soy en privado. Y él agregó: Dios lo sabe, Dios lo sabe. Ahora bien, mis queridos hermanos, mi intención en ningún sentido es hablar detalles de la vida de este hombre ni juzgarlo, porque ninguno de nosotros está libre de esto. Pero sí mi intención es que investiguemos nuestras propias vidas, así como se le hizo la investigación a este hombre. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si se hiciera este mismo proceso, esta misma investigación? ¿Qué pasaría en nuestras vidas si se investigara hasta lo más profundo de nuestras vidas? Hasta los rincones que nadie más conoce. ¿Cómo te iría a ti, querido varón, si se hiciera un recorrido por tus posesiones, libros, revistas, música, videos, informes de impuestos, cuentas telefónicas, correos, mensajes personales, visitas a internet o redes sociales? ¿Cómo te iría en esa investigación? Ahora, ¿cómo te iría si podemos observar tus pensamientos, actitudes y motivaciones más profundas? ¿Te parece abrumador? ¿Tienes miedo de que algo de tu vida privada salga a la luz? ¿De que alguien lo sepa? Bueno, mis amados hermanos, hay alguien que sí lo sabe. Cada detalle, todo en nuestras vidas, y que también puede sacarlo a la luz. Y ese alguien es nuestro Dios. Todo lo que pensamos, hacemos, sentimos, el Señor lo conoce en nuestras vidas. Y es en definitiva su opinión la que más debe importarnos. Y es por eso que el tema que se me ha pedido en esta tarde compartir tiene justamente que ver con eso. El andar santo del varón en su vida privada. El andar santo del varón en su vida privada. Y quiero invitarle a ir en sus Biblias ahí en Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas capítulo 12, y vamos a estar considerando versos del 1 al 3, tan solo 3 versículos de esta porción de la palabra. Ahí si me ayudan a ir avanzando, ahí atrás sería de gran ayuda. Ahí creo que se pegó. Lucas capítulo 12, versos del 1 al 3. Y vamos a estar considerando esta porción de la palabra, considerando este tema, el andar santo del varón en su vida privada. Lucas capítulo 12, versos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos, primeramente, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice el verso 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto,
Todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Ahí se pueden avanzar nomás atrás, mis queridos. Tan pronto oímos la palabra santo o la palabra santidad, no nos parece algo tan atractivo. No sé si le pasa eso en su vida. La santidad pareciera que no es un tema tan atractivo. Una autora dice que la santidad no es netamente un tema tan comercial. Entre varones, generalmente, no es un tema que hablemos tanto. Y es interesante que asociamos la palabra santo para hablar de la Biblia, para hablar de la noche en la que Jesús nació, para hablar de la cena del Señor, Santa Biblia, Santa la noche, la cena, la Santa Cena. Pero cuando juntamos la palabra santo con varón, nos sentimos incómodos. Es interesante que la palabra santo o el varón santo, muchas veces tenemos que volver a definirla o redefinirla en la palabra del Señor, porque muchas veces tenemos conceptos cerrados con respecto a la santidad. La santidad para muchos se relaciona con personas aburridas, cuadradas, que utilizan ciertos peinados o una vestimenta anticuada. Casi alguien santo es alguien que no puede reírse, prácticamente. Es una persona, podríamos decir, fome, una persona santa. Para otros una vida santa es una vida llena de prohibiciones, normas y condiciones. Otros ven la santidad como sinónimo de vivir una vida monástica, como un ermitaño, alejado de la sociedad, apartado de todo el mundo, porque es este mundo justamente el que nos hace vivir en pecado delante de Dios. Y están también los varones que consideran que una vida santa prácticamente es imposible en nuestras vidas. Me imagino que se ha sentido así alguna vez. Es algo prácticamente inalcanzable para un varón vivir en santidad en este mundo, tal como lo observamos. Pero también están los que dicen que la santificación es algo que simplemente significa ceder el volante a Dios para que Dios haga su obra en mi vida y yo simplemente me despreocupe y le ceda el volante a Dios. Implicando eso, que no hay trabajo, que no hay que ocuparse en la santidad. Es interesante que la palabra santidad tiene dos caras en las Escrituras. Tiene que ver con consagración. Esta palabra significa cortar, separar, apartar para algo. Ese era el contexto en el que se usaba en el Antiguo Testamento, justamente cuando se hablaba de algo santo. Por eso el nombre de Dios es un nombre santo. Es un nombre apartado, consagrado. Y esa es la idea. Es un sentido de pertenencia, de consagración a Dios. Pero tiene otra cara, la santidad, que tiene que ver con pureza, con limpieza. Y es por eso que justamente la santificación, mis amados, si no comenzamos definiendo bien la santificación, varias cosas después no vamos a entender bien. La santificación no es simplemente un momento, sino que es un proceso que el creyente vive. Desde el momento de la conversión o desde el momento de nuestra justificación hasta el momento de la glorificación. A todo ese proceso que vive el creyente en su vida se le llama santificación. Y podemos hablar, en la Escritura se habla de santificación como sinónimo muchas veces de salvación. De hecho, la palabra salvación se utiliza para hablar de justificación, el momento en que somos declarados justos delante del Señor, para hablar del proceso que vivimos en nuestra vida cristiana antes de la glorificación, y también se utiliza la palabra salvación para hablar de glorificación, porque son los tiempos de la salvación en nuestra vida. Pero mis amados hermanos, algo importante de este proceso es que es un proceso en el cual el creyente se esfuerza diariamente. Hago esfuerzo, pero en dependencia de nuestro Señor. Y eso podríamos decir es una definición de lo que es santificación. Es un esfuerzo del creyente en este proceso, pero en dependencia de nuestro Dios. Según los Corintios 7:1 dice, así que amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos en nuestra misión. Limpiémonos en nuestra responsabilidad, dice el texto, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 13 es un texto interesante donde justamente el apóstol Pablo ocupa la palabra santificación como sinónimo de salvación. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación o santificación con temor y temblor. Ustedes tienen que ocuparse. Esto no es de ceder el volante a Dios. Ustedes son los responsables.
Ustedes deben ocuparse en su salvación con temor y temblor. Pero verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La santificación es un proceso en el que el creyente está dependiendo de Dios, pero que el creyente se esfuerza, se ocupa, es diligente en ella. ¿Le parece algo atractivo la santidad? Así como mencionábamos que para algunos la santidad es algo aburrido, pareciera algo no tan atractivo, ¿no? Pero es interesante, mis amados, que alguien que realmente ha sido salvado por la gracia de Dios mediante la fe en su vida, no va a anhelar otra cosa que su propia santificación. No va a anhelar otra cosa que poco a poco su imagen pueda ser moldeada a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Me encantan las palabras de un autor, Jonathan Edwards, que decía, me parece que en ella, en la santidad, solo mora lo encantadoramente bello, lo más sublime, la más sublime y hermosura y afabilidad. Una belleza divina, dice él, más pura que todo cuanto pueda existir sobre la tierra. Y dice, y todo lo demás es como fango y corrupción comparado con ella. Por eso, mis amados hermanos, la santificación debe ser algo que usted anhele en su vida. Y el hecho de estar acá es demostrar justamente que es algo que usted está anhelando. Que anhela ser más santo, caminar en este proceso de santificación. Y en este texto en el que nos ubicamos es interesante porque en Lucas capítulo 12, versos del 1 al 3, estamos dentro de una sección en este precioso libro donde el escritor Lucas hace de alguna manera como un bosquejo geográfico. Algo parecido a lo que hace en el libro de los Hechos. Usted sabe que el Evangelio comienza en Jerusalén, por Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la estructura general del libro de los Hechos. Bueno, Lucas, que es el mismo escritor, va a hacer esto mismo en el Evangelio, en su Evangelio, pero a diferencia del libro de los Hechos que comienza con Jerusalén, el Evangelio de Lucas termina con Jerusalén. Poco a poco el escritor Lucas, después de 4 capítulos en el cual nos ha mostrado justamente que el Señor se está preparando para su ministerio, 4 capítulos que nos habla de la antesala del ministerio de Cristo, ahora el escritor Lucas nos va a llevar a el inicio oficial del ministerio allá en Galilea, capítulo 4, verso 14. Dice la palabra del Señor, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, dice la palabra del Señor, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Comienza el ministerio en Galilea, capítulos del 4 al 9, y luego hay una sección extensa dentro de este libro, que es donde estamos ubicados, que es el viaje que inicia desde Galilea hacia Jerusalén. Bosquejo geográfico, Galilea, el viaje de Galilea a Jerusalén, y finalmente termina justamente en Jerusalén para detallarnos lo que fue la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y son 10 capítulos, del 9 al 19. Es una un largo tramo que Lucas detalla con respecto a lo que es este viaje. Y en medio de estas secciones donde estamos ubicados en el capítulo 12. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque ya más o menos estamos avanzados en el tiempo en el cual Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está mirando Jerusalén. Una expresión muy enfática ahí en capítulo 9, verso 51. Dice la palabra del Señor que cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, dice la palabra del Señor, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa es una expresión muy enfática que nos está mostrando que Jesús ya tenía sus ojos puestos en Jerusalén. ¿Y qué significa eso? Tenía sus ojos puestos en la cruz. Poco a poco Jesús se está aproximando a la cruz. Y es por eso que hay tanto énfasis en qué es lo que Jesús va a estar enseñando a sus discípulos en este tiempo. Porque si tú me vas a seguir, te va a costar. Porque yo voy a la cruz. Por eso va a hablar acerca de estos hombres que querían seguir a Jesús. Por eso dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque Él tiene sus ojos en Jerusalén. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en medio de este contexto hay dos cosas que están pasando. Hay más rechazo de parte de los fariseos y hay más enseñanza de parte de Jesús a sus discípulos. Es interesante, los fariseos, los escribas, personas que conocían mucho de la ley, se estaban oponiendo poco a poco, más hacia Jesús.
Pero al mismo tiempo Jesús estaba enseñando cada vez más hacia sus discípulos qué era lo que ellos debían hacer. Y es en ese contexto que estamos ubicados en el capítulo 12, donde Jesús deja de enseñar o deja de hablar a los fariseos para dirigirse de manera particular a sus discípulos. Y vamos a considerar en este texto 2 lecciones de nuestra vida privada para un andar santo. ¿Sí me pueden ayudar ahí atrás? 2 lecciones de nuestra vida privada para un andar santo. 2 lecciones que consideramos en este texto, ahí en Lucas capítulo 12, versos del 1 al 3. Y la primera lección que observamos en este texto es que nuestra vida privada, mis amados hermanos, es vulnerable a la hipocresía. Verso 1 dice, nuestra vida privada es vulnerable a la hipocresía. Mira el texto, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿En esto qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué cosa quiere decir? En esto, ¿qué estaba ocurriendo cuando ahora el escritor Lucas nos está narrando esto? Bueno, tenemos que mirar un poquito antes, los versos anteriores, capítulo 11, para observar qué era lo que estaba pasando. Si usted mira brevemente capítulo 11, vamos a observar 6 oráculos de juicio de parte de Jesús hacia los religiosos, hacia los fariseos, escribas, intérpretes de la ley, personas que conocían mucho de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Verso 42, más ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Verso 43, segundo oráculo, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Verso 44, el tercer oráculo, ay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué cosa? Hipócritas. ¿Por qué? Que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Verso 46, cuarto oráculo, y él dijo, ay de vosotros también, dice la palabra del Señor, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. 47, quinto oráculo, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Y el sexto está en el verso 52, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Juicio, juicio, juicio de parte de Dios hacia estos hombres que su principal característica es hipócritas. Hipócritas. Y en medio de esto, capítulo 11, versos 53 y 54, diciéndole él estas cosas, dice el texto, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En esto está este texto que estamos considerando ahora. William Hendrickson dice, en el capítulo anterior, es decir, en el 11, Jesús estaba hablando a los fariseos y escribas. Ahora habla de ellos a sus discípulos. Y esa es la idea. Jesús deja de dirigirse hacia los hipócritas, fariseos, escribas, intérpretes de la ley, para ahora hablar a sus discípulos de ellos, de los cuales acaba de hacer este juicio. Y es interesante que estamos en una situación poco cómoda para poder enseñar, ¿no? Es interesante que nos dice que había miles de personas. La Nueva Traducción Viviente dice grandes multitudes hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Una traducción chilena, horario punta del metro de Santiago. Así era la situación. La gente toda apelotonada, brazos por acá, algunos atropellando a otros. Y en medio de ese contexto Jesús comienza a enseñar a sus discípulos. ¿Ha tratado de predicar el evangelio cuando está en ese contexto? En el metro, todos apretados, un brazo quizás atravesándose, un codo por acá, y predicar el evangelio parece un tanto extraño. Pero eso es lo que Jesús va a hacer. En medio de ese contexto, Jesús se va a dirigir a sus discípulos y les va a enseñar. No perdía tiempo Jesús para enseñar a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Tengan cuidado, cuidado. Ya se ha dirigido a los hipócritas. Hipócritas son ellos. Pero ustedes, queridos discípulos, no están libres.
no están libres de la hipocresía. Él dice, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura es un símbolo en el Nuevo Testamento de cualquier influencia mala que si se permite que permanezca, va a corromper no a uno, sino a todos. Todo va a ser dañado y corrompido. ¿De qué cosa tienen que estar alertas? De esta contaminación, de esta corrupción de los fariseos que se llama hipocresía. Es decir, ustedes, discípulos, no están libres de lo que yo acabo de condenar de los fariseos. No están libres. No están libres de esto. Y mis amados hermanos, nosotros tampoco estamos libres del pecado de la hipocresía. Ahora bien, mis amados, ¿qué significa ser un hipócrita? La verdad es que la palabra hipócrita no necesariamente es algo malo en el contexto de lo que es el Nuevo Testamento, en el tiempo, podríamos decir, greco-romano. Para los griegos y para los romanos, hipócrita es sinónimo de ser un actor en escena. Esa es la idea. Generalmente los actores ocupaban una máscara para mostrar una identidad que no era la propia, ¿verdad? Mostraban algo hacia afuera, actuaban, pero no era su verdadera identidad, su esencia. Por lo tanto, no era una palabra netamente negativa, pero obviamente el contexto en el cual el Señor la utiliza sí es negativa. Porque en definitiva, un hipócrita, ¿qué es? Es alguien falso, es alguien que está simulando algo hacia afuera, es alguien que está utilizando una máscara, es un actor en escena. Es que en definitiva, un hipócrita es alguien falso. La palabra hipócrita, por lo tanto, ha tomado una connotación negativa para hablar de simulación, duplicidad o falsedad. Y es en ese sentido que el Señor la utiliza acá. Es ser un actor, es aparentar algo hacia afuera que no soy en mi interior. Y eso hacían los fariseos. Y de eso, mis amados varones, tenemos que tener cuidado nosotros. De eso tenemos que tener cuidado. Esto era lo que justamente hacía el pueblo de Israel. Usted observa en el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, está lleno de textos donde nos habla que el pueblo de Israel estaba haciendo eso. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Bueno, celebraba las fiestas, hacía todos los rituales de manera correcta, pero en el fondo eran hipócritas. Este pueblo de labios me honra, es algo hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. Mis amados hermanos, esa es la hipocresía. Esto era lo que hacían justamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto era lo que hacían también los fariseos. Mateo capítulo 23, y le invito a ir en su Biblia conmigo ahí. Mateo capítulo 23, versos del 25 al 28. Y este pasaje es un pasaje clásico para hablar acerca de lo que es la hipocresía. Para muchos es un poema hacia el hipócrita. Y aquí tenemos capítulo 23, versos del 25 al 28, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Se comería un plato que estuviera cochino dentro? ¿Se comería esa comida? ¿Tomaría de un vaso que por fuera se ve precioso, pero por dentro está contaminado? ¿Está sucio? ¿Asqueroso? Bueno, eso es un hipócrita. Por fuera se muestran preciosos, un plato precioso, un vaso precioso, pero por dentro asqueroso. Eso es un hipócrita, eso hacían los fariseos. Fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, hermoso, blanco, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Por fuera son hermosos varios de nosotros, ¿no? No, hay varios hermosos por ahí. Hay varios que por fuera se ven muy lindos, hermosos, guapos. Pero ¿qué pasa por dentro? Dice la palabra del Señor, más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso es un hipócrita, mis amados. Fraudulentos, falsos. Muestran algo hacia afuera que no son en su intimidad. ¿Te sientes identificado? ¿Te sientes identificado con esta descripción?
Mostrar lo perfecto hacia afuera, pero ¿qué hay de tu vida privada? Por fuera pareces piadoso, que hablas muy bonito, que cantas muy bonito, que sirves muy bien. ¿Y tu vida privada? ¿Te preocupa más tu realidad interna con tu Señor? ¿O te preocupa más que tu imagen no se vea afectada? En Mateo capítulo 6 observamos que los hipócritas fariseos hacían muchas cosas, daban limosnas, pero hacían una fiesta para dar limosnas, para que todos sepan que ellos ofrendaban. Ellos daban. Mis amados, podemos dar y ser hipócritas. Mateo capítulo 6 nos muestra desde los versos del 5 al 6 que también ellos oraban. Pero si eso es bueno orar. Bueno, oraban, pero amaban el orar en pie. Lindas oraciones para que todos pudieran verlos y aplaudirlos. Pero, ¿qué hay en su intimidad con Dios? No había nada. Nada de intimidad con Dios. Mis amados, podemos orar y ser hipócritas. Mateo capítulo 6, versos del 16 al 18, habla del ayuno. Ellos ayunaban y se mostraban con el rostro más terrible posible porque habían estado ayunando. Pero ¿qué pasa con lo privado, lo secreto? Bueno, mis amados, podemos ayunar y ser hipócritas. Esto hacía el pueblo de Israel muchas veces en el Antiguo Testamento, esto hacían los fariseos, pero tristemente dentro de los discípulos a los cuales Jesús les enseña también cayeron en la hipocresía. El apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2 justamente fue eso lo que hizo. Recuerda cuando estaba ahí compartiendo muy bien con los gentiles en la iglesia en Antioquía y cuando llegaron los judíos de parte de Jacobo, ¿qué era lo que él hacía? Bueno, se alejaba, se retraía. Y en su hipocresía, muchos hermanos fueron atraídos a la misma hipocresía juntamente con Bernabé. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Bueno, esto nos muestra, amados hermanos, que nosotros no estamos libres de la hipocresía. Y mi amado hermano, si usted es honesto, todos los días estamos luchando con esta área, con ser hipócritas. Mostrar algo hacia afuera, pero en nuestra vida privada, nada de santidad, nada de intimidad con Dios, nada de cercanía con Dios. El autor C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Unas cartas hipotéticas de parte de un diablo mayor hacia un diablo que estaba aprendiendo, su sobrino, ¿verdad? ¿Cómo poder tentar de mejor manera? ¿Cómo poder engañar de mejor manera a los cristianos? Y en una de sus frases dice, la hipocresía, le dice a su sobrino, es una herramienta invaluable. Dice y continúa, haz que los humanos aparenten ser algo que no son para ocultar su verdadera naturaleza. Y vaya, mis amados, que le ha dado resultado al enemigo. Porque cuando yo muestro algo que no soy hacia afuera, mi interior en realidad no está siendo trabajado por la verdad del Evangelio. Muestro muchas cosas hacia afuera, pero en realidad soy un hipócrita. Cada vez son más los varones que hablan mucho hacia afuera de pureza sexual, pero están esclavizados en el pecado sexual. Cada vez más son los varones que asisten a la iglesia un día domingo, pero en la semana han estado consumiendo material pornográfico. Cada vez más son los varones que se sienten sucios los domingos por alabar al Señor, por cantar, gozarse en Él. Y en la noche se masturban antes de ir a su cama. Doble vida. Cada vez más son los varones que utilizan aparatos tecnológicos para poder ser bendecidos por el Señor, por animar a otros, por la palabra del Señor, pero al mismo tiempo este mismo aparato lo utilizan para pornografía. Cada vez más son los varones que dicen amar a sus esposas y sus hijos, pero viven en las partes donde nadie supuestamente los ve en su trabajo, coqueteando con mujeres, con colegas, mirando a otras mujeres, codiciando mujeres que no son su esposa. Cada vez más son los varones que asisten regularmente a la iglesia, cantan a Dios, pero son un ogro en sus hogares. Gritan a sus esposas y son indiferentes con sus hijos, ogros. Pero por fuera se ven tan bien. Por fuera se ven buenos cristianos. Mis amados hermanos, tenemos que entender de que todos luchamos con lo que es la hipocresía. Pero la pregunta es, ¿qué tal nuestra intimidad con Dios? ¿Qué tal esa vida privada con Dios?
Nuestro Dios en nuestra intimidad busca integridad, que podríamos decir es el antónimo de la hipocresía, la sinceridad. Integridad que se ha definido como partir algo por la mitad y que por dentro sea igual que por fuera. Es lo mismo. Eso es ser íntegro. Honestidad, sinceridad. Eso es lo que Dios busca de sus hijos. Salmo 15, versos 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Porque tú eres santo, Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, él habitará en tu tabernáculo. Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nuestro Dios es santo, hemos cantado. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma, su interior, a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él, el hombre íntegro. Proverbios 10:9 es interesante que dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquel que camina en integridad, aquel que no está en la hipocresía, no tiene miedo de que en algún momento reciba una llamada de alguna persona, de que se van a enterar de algo que hice o algo que he hecho esta semana. No tiene miedo cuando un hermano le dice, ¿puedo hablar algo contigo? No tiene que temer, anda confiado, el que camina en integridad. Mas el que pervierte sus caminos, dice el texto, será quebrantado, va a ser destruido. El que pervierte sus caminos. Dice un autor, si creemos que somos inocentes y que no tenemos necesidad de tener un espíritu quebrantado, no es que esas cosas no estén ahí, sino que no las hemos visto. Hemos estado viviendo en una ilusión de nosotros mismos. Y déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú realmente en tu intimidad? ¿Quién eres tú? Porque en ese momento íntimo delante de tu Dios es quién realmente tú eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Dijo Spurgeon, nada puede entrar en el cielo que no sea real. Nada erróneo, equivocado, engreído, hueco, profesional, pretencioso, insustancial puede entrar por sus puertas. Solo la verdad puede morar con el Dios de verdad. Solo la verdad. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva con una línea directa al Evangelio. Porque el hipócrita no necesita de Dios, en realidad. Jamás se va a humillar, jamás se va a quebrantar delante de Dios, jamás va a buscar a Dios porque Él es perfecto. El hipócrita no necesita a Dios. El hipócrita no reconoce que necesita de Dios, su Salvador. Y eso es justamente lo que hace el enemigo, el diablo. Trata de engañar nuestra mente para que pensemos que está todo bien y que no necesitamos al Señor. Y es por eso, mis amados, que la hipocresía produce al menos 3 cosas en nuestra vida. Es un engaño triple. La hipocresía, en primer lugar, es un autoengaño. De ahí si me pueden ayudar a avanzar ahí atrás. La hipocresía es un autoengaño. Es decir, nos engañamos a nosotros mismos con la hipocresía. Dice Santiago capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La hipocresía nos hace autoengañarnos. ¿Hay cosas que solo predicas o hablas de la palabra pero no vives? Gálatas capítulo 6, verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque la hipocresía es un autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo algo de nosotros que no somos. Gálatas capítulo 6, verso 3 nos dice eso claramente. ¿Te crees algo más de lo que eres? ¿Tienes una idea elevada de ti mismo? ¿Muestras tus logros, tus capacidades, talentos? Miras estas cosas y dices, cuán bueno, cuán grande soy. Si ese es tu caso, estás autoengañado, querido hermano. Estás cayendo en tu propia hipocresía. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Autoengaño. ¿Será que ignoro al Señor en mi vida?
¿Será que en realidad reconozco en mi propia vida que soy esclavo muchas veces de tantos pecados y hacia afuera lo niego? En realidad no soy tan esclavo del pecado. No, en realidad para mí eso no es un tema. No he estado en tantas inmoralidades en realidad y me autoengaño creyendo algo que en realidad no soy. Bueno, la hipocresía es un autoengaño, pero la hipocresía también es un engaño a los demás, a las personas que nos rodean. La hipocresía es un engaño a los otros, a las personas que están alrededor nuestro. Efesios capítulo 4, versos 25, y ahí si me ayudan a avanzar, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Trata de producir hacia los otros una impresión buena, una impresión mejor de lo que es, engañando a los demás. Tratamos de producir frente a los demás que somos realmente comprometidos con el Señor, muy espirituales, muy maduros. ¿Estás hoy proyectando esa misma imagen hacia tu cónyuge, hacia tu amada esposa? ¿Estás mirando a otra mujer sin confesarlo? Engañando a los que nos rodean. La hipocresía nos hace no solamente autoengañarnos, sino engañar a los que nos rodean. Sigues diciendo a los demás que estás comprometido con el Señor cuando sabes que en tu interior necesitas del Señor. ¿Hay algún pecado oculto, mi amado hermano, hacia tu cónyuge, hacia la mujer de tu pacto, hacia la mujer que prometiste amar, cuidar? ¿Hay un pecado oculto que no has confesado? Cuando engañamos a los demás, estamos en hipocresía. No estamos mostrando realmente nuestro corazón, quién realmente somos. Hay personas, gracias querido Joelito, muchas gracias. Hay personas que nos rodean a las cuales estamos mintiendo, sean nuestros padres, quizás si somos solteros, personas que nos están guiando a las cuales estamos engañando. Eso también es hipocresía. Pero también, mis amados hermanos, la hipocresía no solamente es un autoengaño, no solamente es un engaño hacia los otros, sino también es un intento de engaño hacia Dios. Y eso es lo más terrible, que creemos que podemos engañar a Dios. Salmo 51:6, David dijo estas palabras: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Otra versión dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo de nuestro corazón. Esa es la idea. ¿Son mis oraciones honestas delante de Dios? ¿Usas palabras que pueden impresionar de alguna manera a Dios? ¿Cantas solamente con tus labios, pero tu mente en realidad no está ni siquiera pensando en Dios? ¿En qué piensas cuando oras? Esos son engaños hacia Dios. Querido y amado varón, yo quiero contarles un secreto. No eres perfecto. No eres perfecto. Por lo tanto, deja de mostrar algo hacia afuera que no eres. Mis amados hermanos, esto nos lleva necesariamente al perfecto, a nuestro bendito Señor Jesucristo, que dijo en Juan capítulo 14, verso 6, que yo soy el camino y ¿qué cosa? La verdad y la vida. Él es la verdad. Él en su intimidad era tal cual como lo era en su vida pública. Él, nuestro bendito Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta desde la cuna hasta la tumba, nuestro bendito Señor, que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, a Él debemos acudir. El perfecto, el hipócrita, no necesita a Dios. Pero aquel que mira su intimidad se da cuenta: necesito de mi Salvador. Por eso Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y mis amados hermanos, podemos pensar aquí mismo: ¿qué debo confesar hoy? ¿Hay algo que confesar hoy delante del Señor? ¿Hay algo que confesar a mi cónyuge? ¿Hay algo que confesar a las personas que me rodean? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Cuidado, mis amados. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos, con engañar a otros y con tratar de engañar a Dios. Porque nada bueno va a resultar de eso. Cuidado, mis amados. Nuestra vida privada es
es vulnerable a la hipocresía. Pero en segundo lugar, mis amados hermanos, la segunda lección que aprendemos de este texto es que nuestra vida privada es visible delante de Dios. Es vulnerable a la hipocresía, pero podríamos decir, ¿puedo engañar a Dios? No se puede. Por más buen hipócrita que pueda ser, no puedo engañar a Dios. Y nuestra vida privada es visible delante de Dios. Dice versos del 2 al 3, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hay un contraste acá. Tú pecaste ahí en las tinieblas, en lo oscuro, donde estabas quizás protegido, donde nadie te podía ver. Pero esto a la luz se va a oír. Y por otro lado, los aposentos, la idea de eso es de susurrar, lo de hablar al oído es despacito, lo más bajo posible, susurrar, que nadie se entere en la habitación, en los aposentos, pero eso se va a proclamar, se va a predicar en las azoteas, como lo hacían los heraldos, en altura, proclamando, predicando. Por eso, mis amados hermanos, nuestra vida privada, en definitiva, no es privada. Nuestra vida privada no es privada, porque nuestro Señor todo lo conoce. Estas fueron las palabras de este hombre que vivió una doble vida por tantos años. Dios lo sabe, dijo él. Bueno, Dios conoce hasta lo más profundo de nuestra vida. En nuestra vida privada, muchas veces, amados hermanos, se nos olvida realmente quién es Dios. Podemos saberlo por libros de teología, estudiar en nuestra Biblia probablemente del carácter de Dios, pero se nos olvida en nuestra vida privada quién es Dios. Se nos olvida quién es realmente nuestro Dios. Cuando Salomón iba a heredar el trono de David, su padre, es interesante que las palabras de David fueron: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña. La idea es buscar, inquirir, registrar los corazones de todos, le dijo David a Salomón, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Pero no solamente es que el Señor lo conoce toda la intimidad, sino que tarde o temprano el Señor la revelará. El mismo Salomón en Eclesiastés 12:14, él dijo hacia el final de su vida: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y es interesante, mis amados, porque se nos olvida realmente quién es Dios. Cuando cedemos a la tentación, cuando buscamos pecar, ocasiones para pecar, se nos olvida nuestro Dios. Nuestro Dios a quien conocemos, a quien alabamos, a quien decimos que es nuestro bendito Señor y Salvador, se nos olvida en nuestra intimidad. En Isaías capítulo 29, versos del 13 al 15, es interesante este texto porque está justamente diciendo que este pueblo está haciendo muchas cosas por fuera, pero en su corazón está muy lejos de Dios. Eso estaba haciendo el pueblo. Y dice el verso 14, por tanto he aquí que nuevamente dice: excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y dice el verso 15, ay de los que se esconden de Jehová. ¿Has tratado de esconderte de Dios? Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en las tinieblas, en lo oculto, en lo privado. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ay de ellos. No puedes esconderte. Jeremías capítulo 23, verso 23, me encanta cómo expresa la omnipresencia de Dios. Dios tiene la capacidad de poder estar en todo lugar a la vez. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos? Otras versiones lo traducen como escondites, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Puede alguien ocultarse, esconderse de mí? Es interesante que en el lugar donde trabajo, con estudiantes haciendo clases, hay cámaras para poder
mirar qué están haciendo los estudiantes. Pero los estudiantes que son tan pillos saben los puntos ciegos de las cámaras. Entonces las maldades, ¿dónde las hacen? Donde saben que la cámara no va a enfocarlos, no va a llegar, porque en ese rincón, en ese lugar, hay un punto ciego. Lo tienen estudiado, lo conocen súper bien y después no hay cómo pillarlos. Bueno, mis amados, Dios no tiene puntos ciegos. No tiene puntos ciegos. No hay lugar donde yo pueda ir y esconderme de su presencia. No hay. Por eso Gálatas 6, del 7 al 9 dice, no os engañéis. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Amado hermano, tú puedes engañar a tu cónyuge. Tú puedes engañar a hermanos maduros en la fe. Incluso a tu pastor, aunque muchas veces tienen buen discernimiento, a él también lo puedes engañar, pero jamás de los jamases podrás engañar a Dios. Nunca vas a poder burlarlo, jamás. Él conoce todo y Él lo revelará. 1 Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquello que hice supuestamente por fuera, que pareció que lo hice para Dios, bueno, en realidad Él sabe que en el interior lo hice para mí mismo. Hebreos 4:13, después de que ha dicho que la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, discierne. Bueno, después de hablar de esta poderosa palabra de Dios, dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desnudas delante de Dios. No hay nada que ocultar. No hay nada que puedo esconder por ahí abajo. Todo lo conoce. Lo que usted pensó hoy, lo que usted hizo hoy, lo que hizo hoy en la mañana, lo que hizo ayer en la noche. Todo Dios lo conoce. Cada pensamiento, cada intención del corazón. Dijo alguien, dado que Dios lo sabe todo y que Dios lo revelará, qué tonto es que uno se conforme con la forma y la sombra y no con la realidad. Qué patético, esa es la idea. Qué patético creer que podemos engañar a tantas personas cuando el Dios de la gloria en cada momento me está mirando, me está observando. Qué patético es. Randy Alcorn dice, en un precioso libro que se llama El principio de la pureza, él dice, una de las tácticas más viejas de Satanás es la de tejer una falsa telaraña de secreto, lanzando una ilusión de intimidad sobre nuestras decisiones pecaminosas. Nos dice, nadie te está mirando, nadie lo va a saber. Pero, dice él, alguien está, pero está mintiendo, dice, sí hay alguien mirando. El público de uno solo, dice él. Alguien ya lo sabe. Y dice, y con el tiempo lo sabrán muchos. Nunca nos salimos con la nuestra en nada. Pronto lo sabrán muchos. Y probablemente hay varios acá que se sienten identificados, ¿no? ¿Cuánto tiempo viviendo en el engaño, queriendo tener oculto ese pecado? Y Dios en un 2x3 lo sacó a la luz. Y no simplemente lo supieron 2, 3, lo supo toda una iglesia. Lo supieron otros fuera de ella. Bueno, ese es nuestro Dios, lo conoce todo. No hay nada en nuestra intimidad. Por lo tanto, ser hipócrita no tiene sentido. Debemos velar y trabajar en nuestra intimidad con Dios más que tratar de mostrar una apariencia hacia afuera. Tenemos dos ejemplos contrarios en la Escritura, José y David. José apartado completamente de su familia. Su familia lo traicionó prácticamente, alejado allá. Tenemos en el relato en capítulo 37 del libro de Génesis. Luego capítulo 39 aún más, estaba con personas desconocidas. ¿Qué escenario más apetecible para pecar? Bueno, alejado de su familia, quizás nunca más voy a volver a ver a la familia de Jacob. ¿Qué va a enterarse Jacob? ¿Qué va a enterarse mis hermanos? Este es el momento para pensar en mí mismo. ¿Cuántas cosas han hecho ellos hacia mí? Ahora es el momento en que yo piense en mí mismo. Ahora es el momento de pensar en mis propios deseos, mis propios placeres. Pero bueno, eso no fue lo que hizo José. A pesar de lo lejos que estaba de su familia, a pesar de quizás poder sentir de que nadie se iba a enterar,
Al principio y al final del capítulo 39 de Génesis nos dice que Jehová estaba con José. Él estaba ahí. Y él sabía que si pecaba era contra su Señor. Pero el otro ejemplo es el de David. Contrario. Quizás algo oculto en su palacio. Tratar de que nadie se entere. Tapar las cosas para que nadie se entere. Pero Natán en 2 de Samuel 12:12 le dijo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque Dios lo sabía. Dice un autor, James Montgomery Boyce, ¿por qué es que jóvenes que profesan cristianismo van a la universidad y terminan viviendo con una novia? Cosa que no hubieran hecho de quedarse en casa. ¿Por qué es que un hombre en un viaje de negocios hace aquello que probablemente se hubiera resistido a hacer en el pueblo en el que vive? ¿Por qué es que los cristianos transigen en sus conversaciones y acciones en fiestas de modo que no harían en circunstancias habituales de su vida diaria? La razón, dice él, es una baja visión de Dios que tienen. Pueden profesar creer en Dios y pensar de sí mismos como cristianos buenos. Pero dice el texto, pero lo que realmente tienen es una visión tribal de Dios, de un lugar determinado. Piensan en Dios como el Dios de la familia, pueblo o mundo de trabajo local, pero distante. Y no en el Dios único, universal, de todos los tiempos y lugares. Y él dice, permíteme decirlo claramente, Dios está tanto en la oficina como en tu cubículo de trabajo. Está tan presente en el pueblo que está ubicada tu universidad, como también en tu pueblo natal. Está presente en un burdel como en la iglesia. Y él dice, Dios es omnipresente, está en todas partes. En todo lugar. En todo lugar. No hay cómo esconderse de él. Y esto, amados hermanos, implica tres cosas: que Dios conoce, que Dios es visible, que nuestro pecado es visible delante de él. Implica tres cosas. Y en primer lugar, nuestro pecado privado es una ofensa directa a Dios. Es una ofensa directa a nuestro Dios. Cuando pecamos, según 1 de Juan 3:4, estamos quebrantando la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley de Dios, dice 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Pero es interesante que el pecado no simplemente es algo que ofende un documento legal. Cuando pecamos, no solamente estamos ofendiendo la ley de Dios, sino al Dios de la ley, a nuestro Señor. Eso estamos haciendo. Dice un manual de teología, el pecado es la oposición a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Es ofender al Dios santo, santo, santo. No es simplemente ofender unas normas, es ofender a nuestro Dios. ¿Recuerda el mismo José? José estaba de alguna manera hablando, diciendo de que él iba a ofender a Potifar, el que ha puesto todas las cosas a mi cargo. Y es interesante que cuando termina este texto no dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? No, ¿pecaría contra quién? Contra Dios. Porque cuando usted y yo pecamos, estamos ofendiendo a nuestro Dios. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Había pecado contra Urías Eteo, había pecado contra Betsabé, había pecado contra el pueblo, había pecado contra todos. Pero él dijo, contra ti, oh Dios, he pecado. Y esto nos hace pensar, mis amados hermanos, que nuestro pecado ofende a nuestro Dios. Muchas veces en las Escrituras el pecado es comparado, ilustrado de alguna manera con lo que es el pecado sexual, el adulterio, la prostitución, la perversión, la promiscuidad, infidelidad matrimonial. Y esto lo vemos como ejemplo ahí en Jeremías capítulo 3, versos del 1 al 3. Te has prostituido con muchos amantes, le dijo el Señor a su pueblo, y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Tienes el descaro de una prostituta. No conoces la vergüenza. Porque cuando pecamos estamos realmente, mis amados, siendo infieles a Dios. Adúlteros. ¿Qué pensaría usted, querido varón que está casado? Si en una oportunidad llega su amada esposa a la casa y le dice, ¿sabes qué, amor? He conocido a otro hombre. Hemos salido un par de veces, no tantas veces, un par de veces solamente, pero ya nos hemos acostado varias veces.
De hecho, siento mucha atracción hacia él. Es guapo, es atractivo, me quiere, me ama. Pero la verdad, amor, es que yo te sigo amando a ti, quiero seguir estando contigo y quiero seguir contigo y que tú sigas supliendo mis necesidades, satisfaciendo las cosas que yo quiero. ¿Qué le diría? ¿Cómo te sentirías? Lo más probable es que gritaríamos y diríamos, ¡eres una infiel! ¿Y no eres así tú también con Dios? Muchas veces, mis amados, se nos olvida que el pecado ofende directamente a Dios. Es un adulterio contra Dios. Ofende su santidad, pero ofende al Dios que nos rescató. Y eso nos lleva allá a 1 de Pedro capítulo 4, versos del 1 al 3. Y le invito a buscar en su Biblia, 1 de Pedro capítulo 4. Y es interesante que no solamente ofende a Dios, sino que ofende a nuestro Salvador, Jesucristo. Dice el texto ahí en 1 de Pedro 4, del 1 al 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó. ¿Qué significa esa palabra terminó en griego? Terminó. Terminó con el pecado. Punto final. Le puso fin al pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Se acabó mi carne, se acabaron mis placeres, se acabaron mis concupiscencias, se acabaron estos deseos temporales, pasajeros. Mi placer se acabó. Punto final. Verso 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, es lo mismo alguien que es rescatado quizás de la calle, que se le ha dado un techo, que ha venido a vivir en un lugar cómodo, libre del frío, libre de la lluvia, y luego él quiere volver allá. Eso hacemos cuando estamos viviendo en pecado no confesado. Es volver a revolcarnos en la porquería de la cual el Señor nos rescató. Por eso el texto dice, baste ya. La idea es, ya fui suficiente con lo que pecaron. Se acabó, basta ya, basta. Baste ya, ya fue suficiente el tiempo pasado. Era de otro tiempo. Se acabó. Se acabó. Mis amados hermanos, es aquí donde el Evangelio toma tanta importancia. Porque no solamente es una traición a Dios, sino que también el Evangelio se opone directamente a la preciosa obra del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo seguir revolcándome en el pecado del cual el Señor me rescató? Mi Salvador, mi Señor. ¿Cómo volver a eso? Hay una historia que ilustra el Evangelio de una manera interesante, de una mujer que vivía en Kenia junto a su esposo. Creo que he compartido esto en otra oportunidad. Es interesante que esta mujer era abusada, violentada por su esposo. Físicamente la golpeaba, la maltrataba, la humillaba con sus palabras. Y en una oportunidad ya este hombre pasó a otro límite y invitó amigos incluso para que fueran a la casa y se burlaran de la mujer. Empezaron a comer, a embriagarse, se emborracharon. Y en medio de todo eso, este hombre abusa de esta mujer, de su esposa. Abusa de ella enfrente de todas estas personas. Mientras todos se reían, se embriagaban, estaban en cualquier cosa. Y luego de que él hizo todo lo que quiso con esta mujer, ella se pone su ropa, va a la cocina, prepara un plato de comida, una bandeja, y se la lleva directamente a la mesa a estos hombres y le dice, les he preparado esto. Este hombre se quebranta delante de ella y le dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Cómo si yo te acabo de humillar, acabo de abusarte, acabamos de reírnos de ti, de humillarte, de despreciarte? Bueno, y ella le contestó a estos hombres y les dijo, si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto Dios te ama, con gusto estaré dispuesto a soportarlo. No sería algo que yo recomendaría, claramente. Una persona abusadora, lo más probable es que es mejor distanciarse un tiempo para no seguir sufriendo ese daño, ese perjuicio, pero ella
de alguna manera hizo algo que estaba ilustrando el Evangelio. Porque mis amados hermanos, Cristo es la mujer pequeña y nosotros somos el marido. Lucas un poquito más adelante nos va a mostrar cómo nuestro bendito Señor Jesucristo fue desnudado y abusado por nosotros. Humillado. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, burlándose de Él. Pero al mismo tiempo, Él amando, por los cuales estaba dando su vida. Isaías 53, del 3 al 7 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿No es motivación como para vivir una vida santa en intimidad delante de nuestro Dios? ¿Lo cree? Él es nuestro Dios, nuestro bendito Salvador, que fue desechado, despreciado por nuestro pecado, humillado hasta la muerte, dando su vida, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros podamos llegar delante de Él en arrepentimiento y fe y ser declarados justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en favor del pecador, para que ya no haya condena delante de nosotros y podamos ser libres delante del Señor. Ese es el Evangelio, amados hermanos. ¿No es motivación para vivir una vida privada que honre y glorifique su nombre? Una vida en santidad, una vida que honre el nombre de nuestro Dios. Pero mis amados hermanos, también una tercera implicancia de que nuestro pecado es visible delante de Dios es que nuestro pecado privado, tarde o temprano, tendrá consecuencias. Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí vuestro pecado ante Jehová, ante nuestro Dios, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En algún momento, tarde o temprano, tu pecado te va a alcanzar. Mis amados hermanos, no importa cuántas cosas hayamos hecho en lo privado, afecta, tendrá consecuencias en mi vida, en mi cuerpo, en las personas que me rodean, en las personas que más me aman. Muchas personas dicen, no, pero yo cuando veo pornografía no afecto a nadie. Estoy tranquilo. ¿Quién está siendo afectado? Nadie. Cuando miro a una mujer con lujuria, no afecto a nadie. No le estoy haciendo ningún daño a ella. Dice un autor, cada día tomamos unas decisiones inmorales pequeñas, al parecer carentes de consecuencias, que nos van llevando lentamente a inmoralidades mayores. Porque así es el pecado. Primero fue una cosa, primero fue otra, y va avanzando, progresando. Como dice el libro de Proverbios, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Quiero un poco más, quiero un poco más, quiero un poco más, y me termino destruyendo mi vida. Porque el pecado es progresivo. Decisiones inmorales pequeñas, parecieran no tan malas, pero que me llevan a más y más y más y más inmoralidad. Y no es de sorprenderse de que muchos terminan siendo depravados sexuales. ¿Por qué? Porque justamente eran inmoralidades pequeñas. No importa. Pero mis amados hermanos, el pecado tiene consecuencias. Pregúntele a Adán y Eva. La consecuencia para Adán y Eva, entre otras cosas, fue la expulsión del huerto del Edén, el experimentar vergüenza como nunca y traer una consecuencia hacia toda la humanidad, como enseña Romanos 5:12. ¿Se acuerda de Acán, que pecó en lo oculto allá en el libro de Josué capítulo 7? Nadie se iba a enterar que tomó del anatema.
Acán fue apedreado por todos los israelitas en el valle de Acor, quedando como recordatorio para siempre en el pueblo. Consecuencia para él, para su familia, para el pueblo. ¿Y qué pasó con David? Bueno, David no terminó sus días como hubiésemos imaginado. El gran hombre conforme al corazón de Dios. El autor Miguel Núñez dice, el placer que David experimentó con Betsabé fue efímero. Quizás ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿Una hora? Fue efímero. Algo duró. Pero sus consecuencias fueron duraderas, dice él. Y vaya que fueron duraderas. El hijo concebido con Betsabé murió al nacer. Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar. Absalón, el hermano de Amnón, se enfureció y 2 años después ordenó la muerte de Amnón en venganza por la violación de Tamar. Absalón persiguió a su propio padre para quedarse con la corona. Finalmente los hombres de David mataron a Absalón y el rey David lloró desconsoladamente. Claramente su pecado tuvo consecuencias. Hasta el día de hoy, un pecado oculto. Hoy lo recordamos porque el Señor en los susurros, en las habitaciones, lo publica en las azoteas. Mis amados hermanos, ¿hay algo oculto hoy en tu vida que no quieres que nadie sepa? ¿Hay algo con lo cual sientes un miedo constante de que alguien se entere? ¿Hay pecados, amados hermanos, que has hecho en la intimidad, en lo oculto, que no has confesado todavía? ¿Que están ahí, que no los has confesado? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Permítame algunas aplicaciones finales y terminar este tiempo que hemos tenido en la palabra del Señor. La pregunta es, ¿hay algo que confesar hoy? ¿Hay algo que confesar hoy delante de Dios? Mi amado hermano, no encubras más tu pecado. Eso es hipocresía, encubrirlo, taparlo, que nadie se entere y mostrar algo hacia afuera. ¿Hay algo que confesar hoy delante de Dios? Honestamente, tú y tu intimidad con Dios. ¿Habrá algo? Confiésalo hoy. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, no vas a avanzar. Lo que va a avanzar va a ser el pecado y te va a terminar destruyendo. No vas a avanzar en tu vida si no confiesas hoy. Confiésalo hoy delante de Dios. ¿Hay algo que confesar a otros? Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Hay algo que confesar hoy en esta noche, en esta misma noche a tu cónyuge? ¿Hay algo que decirle? ¿Algo que has hecho en contra de ella? ¿Has ofendido tu pacto? ¿Has dañado a algún hermano al cual hoy podrías confesarle tu pecado en la intimidad? ¿Has hablado en lo oculto, privado de otro? Mis amados hermanos, es tiempo de confesar delante de Dios. Decir lo mismo, ese es el significado. Decir a Dios lo mismo que hice. Pero otra aplicación práctica, hoy debes tomar decisiones radicales en tu vida. Mateo 5 del 29 al 30 nos dice claramente que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y córtalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. ¿Qué está diciendo? Que debemos ser radicales, amados hermanos. Porque si yo sigo conviviendo con el pecado de la misma forma, no voy a ver cambios en mi vida de santidad privada. ¿Hay alguna red social que está siendo causa de tentación? Sácala. ¿Hay algún sitio al que estás entrando que muestra imágenes provocativas? Sácalo. Deja de ocuparlo. ¿Tanto mal nos va a hacer dejar de ver algunas cosas? ¿Hay algún lugar por el que transites que sea de tentación? Transita por otra ruta. ¿Hay alguna serie o película que muestre imágenes que estás tolerando? Deja de verla. ¿Hay alguna tienda comercial que te está tentando? Deja de entrar a esa tienda. ¿El navegador a internet te está haciendo de tentación en tu celular? Bloquéalo, sácalo. ¿Hay alguna playa, lugar que está haciendo de tentación? No vayas. ¿Tan radical? Eso hace un varón de Dios santo en lo privado. Eso hace. Porque estamos hablando de cosas con las que muchas personas vivieron muchos años y que no eran necesarias. Cristo habló de cortarse una mano, de sacarse un ojo. Déjalo, sácalo. ¿Qué es más importante? ¿Seguir mostrando una apariencia hacia afuera o tu vida personal, íntima con el Señor? Bueno, también recuerda, mi amado hermano, que la santificación es un esfuerzo en dependencia de Dios. ¿Quieres ser santo en tu vida privada? Esfuérzate, trabaja. La santidad no es para los flojos.
Es un trabajo. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu santidad. Trabaja. Hemos dicho que la palabra nos santifica. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Pero eso puede quedar simplemente en unas palabras. El tiempo en la palabra, hábitos de lectura de la palabra. Mis amados hermanos, hay tantos varones expertos en tantas cosas, en mecánica, en fútbol, en tantas cosas que saben de memoria. Pero faltan tantos varones expertos en la palabra del Señor. Que conozcan la palabra, que vivan la palabra, que lean la palabra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ni siquiera leemos y ocupamos tiempo diario a la lectura de la palabra? Lee la palabra, ora delante del Señor, derrámate delante de Él, memorización. A veces nos memorizamos tantas cosas y no memorizamos la palabra del Señor. Meditación en la palabra, ahí ten el hábito de leer un libro de santidad. Lee un libro que trate este tema de principio a fin. Te darás cuenta de cuánta bendición será tu vida. Ese es el hábito que muchas personas forman. Terminar un libro de santidad, comenzar con otro. Pero a veces nos gusta más leer de teología y de otras cosas. Son buenas, pero invierte tiempo, esfuerzo en tu santidad. Mis amados hermanos, debemos esforzarnos en nuestra santidad. Pero finalmente, mi amado hermano, busca ayuda de hermanos maduros en la fe, a quienes puedas rendir cuenta de tu vida privada. Todos, sin excepción, debemos dar cuenta de lo que hacemos, de lo que miramos, lo que hacemos en la intimidad. Todos debemos dar cuenta. Porque es tan fácil creer que ya estamos bien, que no necesitamos a nadie. Da cuenta. Busca hermanos maduros, hermanos que sabes que te van a guiar en el Señor. Tu pastor, hermanos en los que confíes. Busca hermanos maduros, no solamente para hablar de cosas de la vida, que es bueno a veces, pero busca hermanos maduros para tocar los temas que tenemos que tocar, abrir el corazón, hablar de cómo está nuestra vida delante del Señor. Dice de Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quiénes te juntas? ¿Con quiénes te rodeas? ¿Tienes amigos, hermanos en la fe? ¿Hermanos maduros? Que te hagan esas preguntas que nos cuestan recibir. Bueno, busca hermanos a quienes puedas rendir cuenta de qué haces en tu intimidad. Mis amados hermanos, Dios nos llama a humillarnos hoy delante de Él. Quiero solamente terminar con un texto ahí en el libro de Oseas, capítulo 14, versos 1 y 2. El Señor le dice a su pueblo, le dice justamente estas palabras, pero de alguna manera lo adapté como hacia nosotros. Y estas son palabras del Señor hacia nosotros. Vuelve a ser fiel al Señor. Ese es el llamado de nuestro Dios. Vuelve a ser fiel al Señor, tu Dios, pues tu maldad te ha hecho caer en tan desastrosa situación. Ven con confianza, presenta tu ruego delante del Señor y dile, Señor, quítame esta inclinación a cometer maldades. Muestra tu bondad hacia mí y recíbeme de nuevo. Ese es el llamado del Señor. Ven a mí, humíllate. Y si tú nunca realmente has llegado delante del Señor en arrepentimiento y fe, nunca le has dicho al Señor, sálvame. Sé que no puedo hacer nada para ganar tu favor. Sé que no puedo hacer ninguna obra para ganar el cielo. Hoy puedes acudir a Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo humíllate hoy. Oseas capítulo 14, verso 4. El Señor nos dice, yo corregiré tu rebeldía y te amaré. ¿Cómo puede amarme Dios? Bueno, nos ama. Y te amaré de pura gracia, porque mi ira contra ti se ha calmado. ¿Por qué? Porque esa ira la derramó sobre su propio Hijo. Amado hermano, que no pase otro día sin humillarte delante de nuestro Dios. Humíllate hoy delante de Él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Porque hoy hemos abierto tu palabra y aunque a veces nos cuesta recibirla, Señor, porque nos confronta, sabemos que es tan necesaria para nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, Señor, por considerar, Señor, en esta breve porción, Señor,
Una enseñanza clara, Señor, que tú demandas de tus hijos santidad en nuestra vida privada, Señor. Padre, tú conoces, Señor, lo más íntimo, oculto que hay en nuestros corazones, Señor. No podemos engañarte, Señor. No podemos aparentar algo que no somos, Señor, realmente en nuestra intimidad. Porque tú sabes, Señor. Tú conoces nuestras luchas, nuestras tentaciones, debilidades, Señor. Padre, pero ayúdanos a entender, como hoy hemos visto en tu palabra, Señor, cuán vulnerables somos, Señor, a la hipocresía, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, queremos aparentar algo hacia afuera que no somos en la intimidad contigo, Señor? Padre, y ayúdanos, Señor, a caminar en integridad delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en intimidad delante de ti, a darnos cuenta, Señor, que sin ti realmente, Señor, no podemos caminar en esta vida, Señor. Necesitamos de ti, de tu gracia, Señor. Porque un hipócrita, Señor, no reconoce que te necesita, Señor. Porque en su mente es perfecto, Señor. Pero Padre, gracias también porque hemos visto que nuestra vida privada es visible también delante de ti, Señor. Señor, yo quiero rogarte hoy que si hay alguien aquí que no se ha humillado nunca delante de ti en arrepentimiento y fe, hoy pueda ser el día, Señor. Que pueda clamar a ti y decir, Señor, sálvame. Que pueda reconocer que solamente en Cristo, el autor y consumador de la fe, solo en Él hay salvación y perdón de pecados, Señor. Que hoy el pecador se rinda delante de ti, Señor. Que clame por salvación, Señor. Padre, que deje de pensar que puede hacer cosas, Señor, para portarse bien, para quizás mostrar ser una buena persona, porque no podemos, Señor. Y Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, a realmente vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre, Señor. Tantos varones acá, qué gozo, Señor. Tanto pueblo tuyo, Señor. Pero Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos servirte con integridad en nuestra intimidad, Señor. En lo más privado, Señor. Para que cuando estemos en el ámbito público, Señor, te sirvamos con toda nuestra vida, con toda nuestra pasión, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor. Y Padre, que estemos rodeados de varones, Señor, que sean santos delante de ti, Señor. Gracias, buen Dios, por este tiempo. Te agradecemos y te alabamos, Señor, porque solamente tú eres digno de honra y gloria. Gracias, Señor, en Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.